El reino de los hombres es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer conjuntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Difícil de entender, ¿verdad? Si lo comprendiste solo con escucharlo una sola vez, te felicito. O si ya conocías esta narración, también. Lo que acabas de escuchar, si ya lo sabías o no, es una parábola. Sí, es verdad, son bastante complejas, requiere un poco más de tiempo para comprenderlas, por lo que solo con una vez no basta leerlas. Bueno, pero ¿qué son las famosas parábolas? Y no me refiero a la sección cónica, sino a las literarias. Las parábolas son narraciones de un suceso fingido que se deducen por analogía o semejanza y se derivan a una enseñanza relativa o a un tema que no es el explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o alegórico de una comparación basada en una observación verosímil. Los griegos etimológicos la llamaban narración ficticia. No obstante, son mayormente conocidas como parábolas. Estas historias cortas que se cuentan con el fin de instruir algo importante o dar una lección tienen cierta semejanza a las fábulas o incluso a los relatos fantásticos, ya que usualmente presentan a un personaje atravesando un dilema moral. En la edad contemporánea, algunas historias modernas se han concebido como parábolas. Es este el caso de la parábola de la ventana rota, que presenta una relación con la economía. Si bien se correlaciona con las parábolas, inhibe las características de una parábola real. Se podría considerar que la parábola de la caverna de Platón, expuesta en su escrito La República, tenga más elementos que la vuelvan una parábola en sí, pero no en su totalidad. Por ello no es llamada de esa forma, sino el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Tampoco es óptimo tratar alegoría y parábolas como sinónimos. Estos términos fueron bien diferenciados por Fowler, que afirmaba: el objeto en cada una es iluminar al oyente, presentándole un caso en el que aparentemente no estaba interesado y sobre el cual deberá obtener un juicio desinteresado de su parte. En otras palabras, su finalidad es la misma, pero la parábola es más consistente, no cayendo en la subjetividad, a diferencia del mensaje alegórico, ya que la parábola un solo principio aporta, del que se deducirá una sola moral. Al conocer esta diferencia entre términos, se podría comentar que no cualquier relato reflexivo es una parábola. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de verdaderas parábolas? Como ya se presentó al inicio, las parábolas en su real esencia fueron redactadas por el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que dividió el tiempo, aquel que dividió nuestra historia en un antes y un después, Jesucristo. El santo profeta Jesucristo es la representación de la sabiduría y la excelencia. Durante toda su estadía en la tierra, Jesús llevó su palabra junto a sus apóstoles. Sin embargo, su sabiduría no era semejante a la humana, por lo que sus enseñanzas no serían comprendidas sin necesidad de una explicación más simplificada que permita al entendimiento humano tomarla, por lo que Jesús se servía de parábolas. Estos relatos extraídos de hechos o acontecimientos de la vida cotidiana las usó para instruir a multitudes de gente sencilla que se acercaban a él, al mismo tiempo que a personas espiritualmente más adelantadas. Poder comprender aquellas enseñanzas que te brinda el Padre podría cambiar tu forma de percibir el mundo y cómo manejas tu estadía en él. Por otra parte, ser capaz de usar este recurso comunicativo en tu vida cotidiana te hará un expositor único. Esos recursos comunicativos no solo eran usados por Dios, sino por los humanos en las grandes civilizaciones antiguas. Los filósofos que eran los sabios de aquellos tiempos, en especial los de la epistemología, tenían gran destreza en desarrollar ciertas reflexiones que abarcaban grandes significados alusivos. En términos sencillos, dictaban enseñanzas grandes que se simplificaban a sencillas palabras. Por ello, las corrientes de conocimiento filosófico como dogmatismo, subjetivismo, relativismo, cinismo, estoicismo, realismo, etc., han sido inmortalizadas,
y han sido las bases de conocimiento para la posterior evolución generacional de nuestra sociedad. Lo que quiero darte a entender es que el uso de recursos comunicativos como parábolas, alegorías, recursos poéticos, alusiones, incluido metáforas y más recursos literarios, no solo te harán oyente docto del mundo, sino expositor en él. Son simples cosas que con aplicarlas te verás diferenciado entre los demás y te abrirá puertas a nuevas oportunidades. Como decía Jehová en el versículo bíblico Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus beneficios más que el oro fino. Pero ¿cómo puedo desarrollar estas habilidades comunicativas? Primero deberás comprender las parábolas en su totalidad. Las parábolas presentan una larga terminología en la Biblia, parcialmente diferente a las definiciones ya expuestas, por lo que esta parte requiere toda tu atención, principalmente si eres hijo de Dios y llevas un estudio bíblico. Si no es así, este tipo de información puede mejorar tu proceso de análisis deductivo u conocimiento general. Al interpretar las parábolas de forma erudita y cristiana, se debe considerar 4 niveles de análisis. Primero, debemos aplicar los principios generales de la hermenéutica, que es la interpretación de los textos originalmente sagrados. Posteriormente, se debe identificar el propósito del libro o unidad literaria y comprender la audiencia original. Se debe observar el contexto inmediato para expresar la idea central en una oración y finalmente comparar los paisajes paralelos en la Biblia. En el segundo nivel nos enfocamos en los principios específicos para determinar parábolas. Tenemos que leer o escuchar la parábola repetidamente, con el fin de buscar la verdad central relacionada con el contexto histórico y literario. Ojo, que hay que ser cuidadosos al interpretar los detalles, recordando que las parábolas son analogías y no relatos reales. Finalmente, identificar puntos principales y buscar claves contextuales que eran obvias para la audiencia original. En el tercer nivel consideramos la verdad velada de las parábolas. Jesús hablaba de lo secreto de las parábolas en Isaías 6, del 9 al 10. Oyen bien, pero no entienden. Miran bien, pero no perciben. El entendimiento depende del corazón de los oyentes, aunque las multitudes y fariseos, si no lo saben, los fariseos eran personas pertenecientes al grupo religioso judío que seguían la ley mosaica. Eran reconocidos por ser estrictos en el cumplimiento de las tradiciones y leyes, considerándolas más importantes que los verdaderos valores de la Iglesia de Cristo. Continuando, los fariseos y multitudes a menudo entendían, pero no siempre respondían adecuadamente. Las parábolas pueden ocultar o revelar la verdad según la audiencia. En el cuarto nivel y último, analizamos la verdad central y la interpretación alegórica. Aunque la interpretación alegórica ha sido criticada, a veces es útil. Algunas parábolas contienen múltiples verdades principales y debemos evitar interpretaciones alegóricas no fundamentadas en el contexto. Las parábolas pueden enseñar doctrinas si están alineadas con la intención original de Jesús y los escritores del Evangelio. Ser cuidadosos al interpretar es esencial, como advierten varios expertos como Bernard Ramm, Gordon Fee y Grant Osborne. Han destacado tanto el potencial de las parábolas para enseñar como la dificultad en su interpretación correcta. En resumen, interpretar parábolas requiere un análisis cuidadoso y profundo en varios niveles para captar su mensaje completo y aplicarlo adecuadamente. Ahora que andaste un poco más en la complejidad de las parábolas, el primer paso es comenzar con la interpretación de los ejemplos idóneos, por lo que repasaremos 2 parábolas expuestas por Jesús, que no solo serán primeras instancias hacia la mejora de tus dotes comunicativos, sino el real objetivo del video: comprender enseñanzas que cambiarán tu vida y transformarán tu mente. Volviendo a la parábola del inicio, la espiga y cizaña, repasaremos lentamente su significado y le daremos seguimiento a cada una de sus partes. Comencemos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. El Señor utilizó la parábola de un campo de trigo y cizaña, que es la hierba venenosa, haciendo alusión al trigo con los seguidores de Cristo, y cizaña a los que no reconocen al Padre, siendo la cizaña objeto del diablo para afectar al trigo. Continuando, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto con su camino en la tierra, entonces apareció también la cizaña. Cuando Dios en el arrebatamiento concluya con nuestra estadía en la tierra, tendrá muchos hijos en él, pero más serán los apartados que Dios desconocerá. Continuando,
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Los seguidores de Cristo no deben hacer justicia de su propia mano, sino esperar el juicio de Dios. Continuando, Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Cuando queremos solucionar un problema por nuestra mano, generalmente una de las partes quedará en desacuerdo o discordia, y se puede hacer daño también a un hermano en la fe. Continuando, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola la aplicó el Señor con el fin de enseñar que los justos serán recogidos y los inicuos serán quemados. Esta lección tiene el objetivo de aumentar tu deseo de ser parte de la familia de Dios y comprender que tarde o temprano los hacedores del mal del mundo, que nos causan dolor y sufrimiento, no heredarán la vida eterna, y su castigo será justo y por toda la eternidad. No es tan complejo, ¿verdad? Cuando la lees detenidamente vas descubriendo los simbolismos e analogías de la parábola y le das sentido a la narración. Ahora vamos con otra parábola famosa, pero un poco más compleja: la parábola de Lázaro y el rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, que es una referencia al infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Abraham fue un hombre descrito en el Génesis que establece una alianza con el único Dios, y como el depositario de diversas promesas divinas. Continuando, y a Lázaro en su seno, hace referencia a que Lázaro residía junto al Señor. Continuando, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto haciendo referencia al dolor que existe en el infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera en que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a un lugar de tormento. En Lucas 8:31 hace referencia a que los demonios le pedían a Jesús que no los mandara al abismo. Esto hace referencia a la magnitud del sufrimiento eterno que es consecuencia de no seguir al Padre. Continuando, y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquella cita de Abraham nos da a entender que los humanos son tan necios que aún así, teniendo a los principales profetas sembrando en ellos la palabra, la rechazan, y más aún rechazarán a un testimonio de un alma que sufrió el castigo. Finalmente se puede concluir que Cristo muestra en esta parábola que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios, añadiendo que el humano, sabiendo o teniendo conocimiento de las consecuencias de sus actos, lo ignoran debido a la naturaleza pecaminosa. Esta tendencia de los humanos a cometer acciones a pesar de conocer sus consecuencias puede explicarse desde una perspectiva psicológica. Nuestro cerebro utiliza patrones de comportamiento repetitivos conocidos como heurísticas, que es la técnica de la indagación y del descubrimiento, para tomar decisiones de manera rápida y eficiente.
Estos atajos mentales, aunque útiles, a menudo nos llevan a cometer los mismos errores. Además, la formación y madurez cerebral de cada individuo influyen en la capacidad de reconocer y evitar estos patrones negativos. No obstante, equivocarse no es del todo negativo, ya que los errores nos brindan la oportunidad de aprender, obtener nuevas perspectivas y desarrollar habilidades. Por otro lado, si eres parte de Cristo, tus actos pecaminosos serán perdonados. Eso sí, existe un arrepentimiento real, por lo que el Señor dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que las confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Es mejor seguir a Cristo, confesarle tus pecados y no dejarte llevar por las necesidades pasajeras o posesiones del mundo. No sea que te pase lo mismo que el rico. No siguió la ley del Padre, y por ello su castigo. Las obras no tienen peso frente a Dios, sino son accionadas en base a los mandamientos del Señor, por lo que Él dice: esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8-9. Vivir y jactarse de los placeres de este mundo visto desde una perspectiva cristiana o fuera de ella siempre ha conducido a desastre, dolor y mucha pérdida. Pero Cristo te dice que te despojes de tus preocupaciones y dolores y entrégaselas a Él, y hará de tus caminos rectos. Aunque tu estadía no será sencilla en este mundo, la recompensa en el otro será infinitamente mayor. Dios te comprende, por ello mandó a su Hijo a morir por nosotros. Jesús sufrió y experimentó las emociones humanas, el dolor y la debilidad. Por ello Él pide que nos postremos ante Él, porque Él es el agua que sacia la sed y pan que acaba con el hambre. Sé que es duro no sentirte merecedor del Señor por tus actos. A pesar de ello, te puedo asegurar que Él nunca cegará su vista de sus hijos. Nos cubrirá con su amor que no es parecido al humor humano. Por ello el Señor te dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Las parábolas del único maestro son más que simples historias, son enseñanzas divinas que transforman nuestras mentes y corazones. Jesús, el Rey de Reyes, usó estas parábolas para iluminar nuestras vidas con sabiduría eterna. Hoy hemos explorado algunas de estas profundas enseñanzas y cómo aplicarlas en nuestro diario vivir. Recordemos que cada parábola es una puerta abierta a la reflexión, a la comprensión y a la transformación. Nos invita a mirar más allá de lo visible y a buscar el verdadero significado en nuestras acciones y decisiones. Jesús nos enseña que el camino hacia la sabiduría y la vida eterna está en entender y vivir sus palabras. Te animo a seguir explorando las parábolas, a profundizar en sus significados y aplicarlos en tu vida diaria. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu camino hacia la sabiduría y la comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Hasta la próxima.